Saludos, muy buenos días. Hasta las 9 llega el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 18 de agosto y esto es Iglesia Noticia, el tiempo para la información y el análisis de la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos con Mila Sánchez en el control de sonido y con Ana Almazán en la producción. Lo primero, recordamos en titulares las noticias más destacadas que vamos a desarrollar en el programa de hoy con Beni Armada. El Papa Francisco celebró el jueves en Castel Gandolfo la misa de la fiesta de la Asunción de la Virgen. Desde allí lanzó un mensaje de paz, diálogo y reconciliación para Egipto, donde decenas de iglesias cristianas han sido incendiadas y destruidas. El Vaticano promueve una red educativa global que se presentó tras la audiencia del Papa a las selecciones de fútbol a Italia y Argentina. La reina Doña Sofía visitó el lunes Cáritas Diocesana de Mallorca. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha pedido que el término paz no sea devaluado ni manipulado. Este fin de semana se celebra el Rocío Chico con motivo del segundo centenario del voto de los almonteños. Y desde hoy se celebra una nueva edición del Meeting de Rímini que organiza el movimiento Comunión y Liberación bajo el lema Una emergencia, el hombre. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La fiesta de la Asunción de la Virgen ha centrado esta semana la actualidad de la vida de la Iglesia, tanto en España como en otros muchos países. Aunque su actividad se ha reducido al no haber audiencias durante este mes de agosto, el Papa Francisco quiso celebrar la misa de esta fiesta en Castel Gandolfo. En la homilía recordó la importancia del Magnificat, un canto de esperanza que resuena en todo el mundo, especialmente donde hay sufrimiento y persecución por la fe. Desde Roma nos amplía la información Ángeles Conde. Buenos días. Buenos días, Faustino. Así es, el Papa volvió el jueves a Castel Gandolfo un mes después de la primera visita que hizo a la localidad. Ya sabemos que este año no veranea allí, sino que está en Roma, pero quiso ir al pueblo para celebrar en su Plaza de la Libertad la festividad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Allí, como dices, en su homilía habló de la importancia del Magnificat, ese canto que María pronuncia al visitar a su prima Santa Isabel. Bien, pues el Papa nos dijo que ese era el canto de la esperanza. La esperanza, recordó, que no nos tenemos que dejar robar. Si no hay esperanza, no somos cristianos. Por eso me gusta decir que no nos dejemos robar la esperanza. Que no nos roben la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que se lleva mirando al cielo. Dijo que esa esperanza es la que conforta en las pruebas y dificultades y que la Virgen María acompaña a todos los cristianos que sufren en el mundo, allí donde el cuerpo de Cristo sufre hoy la pasión. Junto con la esperanza, el Papa basó su homilía en torno a otros dos ejes, la lucha y la resurrección. Sobre la lucha, tomando como referencia la lectura del Apocalipsis, de la lucha entre la mujer y el dragón, recordó que la mujer es la Iglesia, que participa de la gloria del Señor en el cielo, pero que en la historia sufre las pruebas y el desafío del mal. Pero es María la que acompaña, lucha y sostiene a los cristianos. Sobre la resurrección, subrayó que es en lo que se basa nuestra fe y que la resurrección no es una idea, sino un acontecimiento. Y por último, Faustino, a tenor de los graves acontecimientos que han sucedido en Egipto, el Papa quiso hacer un llamamiento a la paz. Deseo renovar mis oraciones por todas las víctimas y sus familiares, por los heridos y cuantos sufren. Oremos juntos por la paz, el diálogo, la reconciliación en aquella querida tierra y en el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Esto fue en la alocución previa al rezo del Ángelus tras la Eucaristía, y también en esta alocución previa el Papa recordó el 25 aniversario de la publicación de la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, escrita por Juan Pablo II, sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Las selecciones nacionales de fútbol de Italia y Argentina rindieron un emotivo homenaje al Papa Francisco con un partido amistoso que se disputó el pasado miércoles, una idea que se le ocurrió al seleccionador italiano y católico practicante Cesare Prandelli, un partido que, por cierto, ganaron los argentinos por 2-1. Con este motivo, el Papa recibió en audiencia privada a los jugadores y equipos técnicos de las dos selecciones y en esa audiencia les pidió que, aunque sean famosos, sigan aportando humanidad al deporte y a la vida, que sean referentes para la paz social. La Academia Pontificia de las Ciencias aprovechó la presencia de las estrellas del fútbol para presentar la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro. Cuéntanos, Ángeles.
Les recibió a todos ellos en la Sala Clementina del Vaticano a las 12 de la mañana. Eran unas 200 personas, entre jugadores, equipo técnico y miembros de ambas federaciones. A todas las estrellas del deporte mundial reunidas allí en el Vaticano, el Papa les quiso transmitir un mensaje claro, que sean hombres antes que personalidades o campeones. Les dijo que son muy populares y que por ello tienen una responsabilidad. Y el bien que ustedes hacen es impresionante. Con su conducta, con su juego, con sus valores, hacen bien, la gente los mira, aprovechen para sembrar el bien. Aunque no se den cuenta, para tantas personas que los miran con admiración, son un modelo, para bien o para mal. A muchos de ellos, de los futbolistas, se les veía inmortalizando el momento de la reunión con el Papa con sus teléfonos móviles y comentando el encuentro. En este discurso que el Papa les dirigió también les dijo que el deporte es un don de Dios y sobre todo a los directivos de las federaciones les dijo que aunque el fútbol se ha convertido en un lucrativo negocio, deben luchar porque conserve su carácter deportivo. El Papa Francisco, lo sabemos, es un apasionado confeso por el fútbol. Recordó en esta charla con los jugadores y con las delegaciones su infancia, aquellos años en los que iba al gasómetro, el estadio de San Lorenzo de Almagro. Yo recuerdo que de chicos íbamos en familia al gasómetro, íbamos en familia, papá, mamá y los chicos. Volvíamos felices a casa, por supuesto, sobre todo durante la campaña del 46. A ver si alguno de ustedes se anima a hacer un gol como el de Pontoni allí, ¿no? Pues mira, aquí Faustino me meto un poco en redacción de deportes para que se entienda la broma que les hizo el Papa. Fue un guiño que les quiso hacer a los jugadores argentinos, sobre todo porque René Pontoni es una leyenda del fútbol en el país. Marcó el gol al que se refiere el Papa en este comentario y que fue un tanto que sirvió a su San Lorenzo de Almagro para proclamarse campeón de la campaña del 46. Tras el discurso, los jugadores obsequiaron al Papa con una camiseta de ambos equipos y Lionel Messi y Gianluigi Buffon, capitanes argentino e italiano, le dieron un pequeño olivo. Estos dos futbolistas, después en una rueda de prensa posterior, presentaron una iniciativa que nace de este encuentro homenaje al Papa Francisco. Se trata de la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro. Es una red impulsada por la Academia Pontificia de las Ciencias y que nace para inculcar valores a pequeños de cualquier confesión religiosa. Recupera un proyecto que el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, instauró y es un proyecto que pretende promover el respeto por las culturas y convicciones y fomentar la cooperación por encima de la competencia. En él pueden participar en esta red escuelas y docentes de todo el mundo. Y una última noticia desde Italia. Para terminar, desde hoy se celebra una nueva edición del Meeting de Rímini que organiza el movimiento Comunión y Liberación y que en esta ocasión ha elegido como lema una emergencia, el hombre, y como siempre con presencia española. Ángeles. Como bien dices, Faustino, hoy comienza el Meeting de Rímini que concluirá el próximo sábado. Se trata ya de la 34ª edición. Es una iniciativa del movimiento Comunión y Liberación que cada año reúne a miles de personas en esta ciudad costera italiana. El lema de este año es Una emergencia, el hombre, un título más que sugerente para ahondar durante toda esta semana en la naturaleza de todo lo que rodea al ser humano actual, que es bastante. El Meeting de Rímini, sabes que es una ocasión en la que se propone un encuentro a personalidades de todo el mundo para compartir reflexiones y experiencias. Se articula en torno a debates, mesas redondas, presentaciones y también hay espacio para la caridad y las actividades lúdicas. Y los temas a tratar pues de lo más variados: libertad, economía, política, filosofía, justicia, ciencia, teatro, cultura, deporte, infinidad de asuntos. Se puede decir que prácticamente todo aquello que atañe al ser humano. Es para niños también, no solo para mayores, pueden ir las familias enteras. De hecho, van familias enteras y es espectacular el volumen de asistentes, con una media de 700.000 participantes cada edición. Es decir, que es un encuentro que congrega muchísimas personas. En cuanto a la presencia española que comentabas, acudirá el director Juan Manuel Cotelo, director de la película La Última Cima, o Ignacio Carvajosa Pérez, profesor de Antiguo Testamento de la Universidad San Damaso de Madrid. Va a ser inaugurado este meeting por el primer ministro italiano, Enrico Letta, que abrirá también una de las exposiciones principales dedicadas a la Unión Europea. Otro de los principales asuntos que se tratará será el de la libertad religiosa y los países en conflicto. Asistirá el cardenal Jean-Louis Tougan, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Monseñor Antoine Odo, obispo caldeo de Alepo y presidente de Cáritas Siria, y Simón Fadul, presidente de Cáritas Líbano.
Pues muchas gracias, Ángeles, por toda esta información generada estos días en el Vaticano y en la Santa Sede y en Roma. Ahora continuamos en Iglesia Noticia. Es el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero. Desde pequeño al Papa Francisco le gusta el fútbol. Ha contado que iba con sus padres al campo del gasómetro en Buenos Aires y sabemos que es hincha del San Lorenzo de Almagro. Su predecesor, Benedicto XVI, desde jovencito prefirió siempre asistir a conciertos y todos pensamos que no debe distinguir un gol de un penalti. De los 3 últimos papas, el único que jugó al fútbol fue Juan Pablo II, portero en el equipo de chicos de su pueblo Wadowice. En la rueda de prensa a bordo del avión papal, en vísperas de los Mundiales de París, nos confió que jugó de portero, pero hubiera preferido ser delantero centro para meter goles. El miércoles, en el Estadio Olímpico de Roma, en honor del Papa Francisco, se jugó el amistoso Italia-Argentina. El Santo Padre siguió el partido por televisión, pero la víspera recibió a jugadores y directivos en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Vimos emocionados a Messi, a Buffon, a Balotelli. Papa Francisco les advirtió de la responsabilidad que conlleva la popularidad de la que gozan. Por ello, insistió en advertirles que, aun siendo personajes, sean siempre en el deporte y en la vida hombres portadores de humanidad. Sobre el auténtico espíritu deportivo les impartió una lección tan eficaz y tan buena como la del mejor entrenador. La resumió con 3 palabras: belleza, gratuidad, que conlleva el sentido deportivo de ser amateur, y camaradería, porque no hay lugar para el individualismo. Si a un partido le faltan, afirmó, pierde fuerza aunque su equipo gane. Y terminó pidiéndoles que rezaran por él para que en el campo que Dios le ha puesto juegue para el bien de la humanidad un partido honesto y valiente. Gracias, Paloma. Nos detenemos ahora en el análisis que hace de este primer verano del Papa Francisco el colaborador de Iglesia Noticia en Roma, también Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El del Papa Francisco está resultando un verano insólito, atípico, muy diferente del de sus predecesores que pasaban en Castel Gandolfo estos meses escapando del insoportable calor romano. Jorge Mario Bergoglio, como ya hacía cuando era arzobispo de Buenos Aires, ha renunciado a sus más que merecidas vacaciones y permanece en Santa Marta trabajando mientras la inmensa mayoría de sus colaboradores no se encuentra en la ciudad eterna. El Papa solo ha roto su ritmo de vida celebrando una misa pública en Castel Gandolfo el día de la Asunción y hoy domingo comparecerá de nuevo en la ventana de su estudio para rezar el Ángelus con decenas de miles de fieles de todo el mundo. A Francisco, desde luego, no le faltan temas y problemas sobre los que volcar su reflexión y su oración. Está preparando las reformas que necesita la curia romana y la organización del gobierno de la Iglesia Universal. Como consecuencia de esos cambios van a producirse una serie de importantes nombramientos que algunos califican ya como un auténtico terremoto. Él es consciente de que no puede permitirse errores y de que debe ser muy cauto sobre las informaciones que llegan a su mesa y a sus oídos, no todas con las mejores intenciones. Todos sabemos, y él el primero, que va a encontrar dificultades y que los que defienden sus intereses y sus puestos no van a rendirse sin dar batalla, con guantes de terciopelo, pero con mano de hierro, si lo consideran necesario. Será ingenuo pensar que los próximos meses van a ser un camino de rosas. Por eso el Papa trabaja ahora sin descanso. Me preocupa, sin embargo, una cosa. ¿Quién se ocupa de su salud? ¿Sigue los consejos de sus médicos? Sabemos que su jornada comienza antes de las 5 de la mañana y que tiene 76 años, su salud no es de hierro y hace poco reconoció que había sufrido una dolorosísima ciática. Insisto, a mí me preocupa la salud de Bergoglio. Recemos pues por él, así se lo pide a todos los que le saludan. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tu información es lo primero. Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra. A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero. Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Garaguista. Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos. Por eso en COPE, la última hora es lo primero. Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La COPE puede avanzar a esta hora de la noche que el Manchester City y en la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu. COPE. Estar informado.
Continuamos en COPE, en Iglesia Noticias, recordando la fiesta de la Asunción de la Virgen. El obispo José Ignacio Munilla pidió en la misa mayor de la fiesta de San Sebastián que el término paz no sea devaluado ni manipulado y añadió que el diálogo sobre la paz solo tiene sentido en el supuesto de que se inicie y se concluya con una condena explícita del terrorismo y de todo tipo de violencia. Habló también de falsos ídolos como el materialismo, la frivolidad o la idolatría política que crean un vacío existencial en el hombre que está hecho para la trascendencia. Mientras tanto, Sevilla celebró un año más la fiesta de su patrona, la Virgen de los Reyes, como nos recuerda José Manuel Galdámez. Sevilla vivía el pasado jueves uno de los grandes momentos en su calendario anual, la procesión de la Santísima Virgen de los Reyes, patrona de la archidiócesis, que como cada 15 de agosto era fiel a su encuentro con los sevillanos y con otras muchas personas llegadas desde distintos puntos del Aljarafe. Recordar que la Virgen de los Reyes partía a las 8 de la mañana desde la Puerta de Palos de la Catedral para, en un recorrido aproximado de una hora, rodear el templo y acceder sobre las 9 por la misma puerta de salida. Para esta ocasión, el ayuntamiento engalanaba con gallardetes y banderolas las calles del recorrido, en las que ha estado muy presente el fervor de Sevilla hacia su patrona y también el que profesan miles de fieles de los pueblos. Como dato de interés, se ha dado la circunstancia de que hemos estado ante la segunda salida este año de la patrona, ya que el pasado 11 de mayo la Virgen, por deseo impulsado por el arzobispo Monseñor Juan José Asenjo, también salió a las calles de la ciudad en Rosario de la Aurora con motivo del Año de la Fe. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ante la Virgen de Begoña, dijo que el Señor nos invita a vivir de un modo nuevo, al estilo de María, poniendo nuestra confianza en la fuerza transformadora de la fe, capaz, dijo, de sacar al hombre contemporáneo de su desierto interior para implicarlo en la construcción de un mundo justo y fraterno, en el que nadie se sienta excluido, en una sociedad acogedora y esperanzada, libre y en paz. Fue un año más, un día de peregrinación al santuario de la Virgen de Begoña, que nos recuerda desde COPE Bilbao José Luis Martín. El pasado jueves el santuario de Begoña en Bilbao acogió la ya tradicional peregrinación en el Día de la Asunción de la Virgen, una tradición que se remonta a tiempos anteriores incluso a la fundación de la propia ciudad en el año 1300 y por tanto anteriores también a la declaración de la Virgen de Begoña como patrona de Vizcaya. Uno de los aspectos más destacables de esta peregrinación es que se trata de una celebración popular espontánea a la que acuden caminando devotos desde todos los puntos de Vizcaya. Javier Diago es el hermano abad de la Hermandad de Begoña. Pues la Asunción de la Virgen es una fiesta universal para toda la cristiandad. Lo que pasa es que cuando los cristianos pensamos en vizcaínos, pensamos en la Virgen, en María, pues automáticamente nos viene a la imagen, o sea, nos viene a la mente la imagen de la Virgen de Begoña. Y por eso, de una manera espontánea, pues en los pueblos de Vizcaya, ya digo, desde tiempo inmemorial se viene viajando toda la noche para, en peregrinación, pues acudir al templo de la Macho de Begoña. Por cierto, que aprovechando el Día Grande de la Virgen, la Hermandad de Begoña ha repartido nada menos que 20.000 estampas con la imagen de la Virgen de Begoña peregrina, recorriendo los pueblos vizcaínos. Se da el caso de que esta imagen este año ha estado expuesta en Vitoria durante sus fiestas patronales, aprovechando el 400 aniversario de la Cofradía de la Virgen Blanca. Y recordamos que el lunes la reina Doña Sofía visitó la delegación de Cáritas en Mallorca para conocer de cerca su trabajo con los más necesitados. Nos lo cuenta desde COPE Mallorca Vicky Pellicer. La reina Doña Sofía ha visitado la Fundación Juana Barceló de Cáritas en Mallorca. En este acto ha podido conocer las labores que esta organización desarrolla, y es que ha mantenido una reunión con sus voluntarios y directivos. El obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, se mostraba agradecido de la visita. Un gesto que al menos nosotros nos sentimos muy reconocidos en su visita, ¿no? Y que ciertamente nos permite como mandar un mensaje a toda la sociedad. Porque a veces también ocurre eso, ¿no? Cuando uno viene a Palma, pues ve la catedral y queda impresionado, ¿no? Pero hay otra belleza, ¿no? Que es la belleza de esta obra de Cáritas, silenciosa, discreta, no hace ruido, pero fundamental para muchas personas. También la reina Doña Sofía ha mostrado un especial interés en los talleres de confección, en los que trabajaban 4 inmigrantes de origen senegalés, que le han obsequiado con una blusa que han hecho ellos mismos. El cardenal Eduardo Martínez Somalo pasa un año más sus vacaciones en la localidad natal de Baños de Río Tobía, donde ha tenido el habitual encuentro con el presidente de La Rioja. Nos lo cuenta desde COPE Logroño Rocío Ruiz. El cardenal Eduardo Martínez Somalo aprovechaba la recepción al presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sánchez, en su domicilio de Baños de Río Tobía, para mostrar su desacuerdo con el aborto. Señalaba que no hay mandamiento de la ley de Dios que vaya contra la dignidad del hombre. Al contrario, los mandamientos, decía, son una base, un cimiento y una garantía de la dignidad del hombre, de las familias y de la convivencia humana. ¿Cómo es posible que el hombre tenga ese valor de matar al ser más inocente del mundo y de matarlo en la cuna más maravillosa del mundo, como es el seno de una madre?
Esto es amor. Monseñor Martínez Somalo se refería también al Papa Francisco, para quien no tenía más que palabras de halago por su amabilidad y claridad. Esa amabilidad, esa sencillez y esa claridad que tiene de pensamiento tan inteligible para todos. Y a su vez, esa verticalidad doctrinal, como les ha hablado a los jóvenes en Brasil, lo que tienen que ser, cómo tienen que afrontar la vida. El cardenal se encuentra en Baños de Río Tobilla, su localidad natal, disfrutando de un merecido descanso estival, y aprovechaba así para recibir al presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en un acto que es ya casi una tradición del verano riojano. Por su parte, Pedro Sanz se mostraba encantado de poder encontrarse un año más con Martínez Somalo, alguien que nos orgullece, decía, por su riojanismo, por tener muy presente La Rioja y por ser un excelente embajador en el Vaticano. Y con motivo de la fiesta del Rocío Chico, la próxima madrugada la Blanca Paloma procesionará por las calles de la aldea del Rocío al cumplirse los 200 años del voto del Rocío Chico por parte de los almonteños. Desde COPE Sevilla, de nuevo, José Manuel Galdámez. Desde el pasado viernes se están celebrando los solemnes cultos que la Hermandad Matriz de Almonte está consagrando a Nuestra Señora del Rocío, coincidiendo con la emotiva conmemoración del bicentenario de los acontecimientos vividos el 17 de agosto de 1810, que desencadenaron en 1813 el voto de promesa y acción de gracias que el pueblo de Almonte ofrece a su patrona. Unos actos que van a culminar con una procesión extraordinaria la próxima madrugada del lunes de la Blanca Paloma por las calles de la aldea, en una imagen ciertamente especial, como nos comenta el hermano o el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales. Pues la imagen antigua, la imagen que tenemos por fotografías remotas, por grabados, por testimonios documentales, de cómo la Virgen se presentaba en la época del siglo XIX, cuando se hace el voto del Rocío Chico. Esa estética decimonónica es la que la Virgen ahora mismo, por primera vez casi, nos ofrece a toda la generación que nos está tocando vivir estos momentos. Luz también el traje que conocemos como de la familia Montpensier. En definitiva, gran ambiente en la aldea del Rocío. A lo largo de toda esta jornada del domingo se espera una afluencia aproximada de unas 300.000 personas. Y nos asomamos ahora a los Estados Unidos, donde sus obispos han denunciado la creciente desigualdad de los salarios de los trabajadores. Nos lo cuenta el corresponsal en Washington, Juan Fierro. En una declaración difundida con motivo del Día del Trabajo, que en los Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre, los obispos estadounidenses denuncian la creciente discrepancia en los ingresos de los trabajadores. En la declaración elaborada por Monseñor Stephen Blair, obispo de Stockton, en California, se puede leer que los desequilibrios actuales no son inevitables y se exige audacia en la promoción de una economía justa que reduzca la desigualdad con los empleos que pagan un salario insuficiente para vivir. Según Monseñor Blair, a millones de trabajadores se les niega el honor y el respeto como resultado del desempleo, el subempleo, los salarios injustos e ínfimos, el abuso y la explotación. Monseñor Blair reconoce en su declaración la importancia de los sindicatos, a los que pide que mejoren y se concentren en asuntos como el incremento del salario mínimo, el combate contra los salarios injustos y la protección de las condiciones de trabajo seguras y saludables. En este año de la fe, la Conferencia Episcopal de Pakistán quiere impulsar en sus diócesis la oración del Rosario, y ello va a ser posible gracias a la colaboración de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, con la edición de 30.000 ejemplares en urdu, la lengua oficial del país, de un librito ilustrado del Rosario. Javier Menéndez Ros es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Buenos días. Muy buenos días. ¿Es esta una iniciativa más para ayudar a crecer en la fe? Algunos católicos que, recordamos, viven en minoría en un país de 180 millones de habitantes. Efectivamente, el apoyo a tareas de catequesis para extender el rezo del Rosario y otros muchos libros catequéticos es una de las mayores intenciones que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada, y ciertamente los católicos de Pakistán, donde apenas son, pues no llegan ni al 1% de un país donde 180 millones de habitantes, de mayoría musulmana, pues muchos de ellos se las hacen pasar bastante mal, pues la verdad es que es un apoyo moral y espiritual muy importante para ellos. Recordamos que Pakistán es un país donde la persecución religiosa está a la orden del día, lo sufren muchas familias cristianas, y de hecho una de vuestras campañas recientes estuvo destinada a Pakistán, ¿no? Efectivamente, sí, porque Pakistán, como muchas personas saben, tiene una ley que es la llamada ley de la blasfemia, que está vigente desde el año 96,
por la cual se puede acusar a cualquier persona, no solo a los cristianos, sino a cualquier persona de blasfemar contra el Islam, contra Mahoma o contra el Corán. Entonces, este tipo de ley margina muchísimo porque se producen muchas falsas acusaciones y los cristianos en concreto son los que peor lo pasan por este tipo de acusaciones. El caso más conocido es de la desgraciadamente famosa madre de familia católica, Asia Bibi, que todavía está en la cárcel y que todavía está sufriendo muchísimo, como otras muchas personas que ni siquiera logran vivir a la cárcel, sino que directamente son asesinadas bajo esta falsa acusación de blasfemia. Y mientras tanto, si salimos de Pakistán, encontramos que la persecución religiosa sigue en países tradicionales ya, desgraciadamente, en esta persecución, como son China o Corea, ¿no? Sí, bueno, eso es una constante que no esperamos, ojalá, Dios quisiera que cambiase, pero vamos, son países donde la situación, tanto política como social, de marginación o de persecución a la religión, pues es tremenda. Esos dos países que has mencionado, tanto China como Corea del Norte, pues son países donde simplemente no hay libertad de religión y no se puede vivir la fe, y en concreto el cristianismo está absolutamente castigado. Y luego, de una forma muy violenta, pues no podemos olvidarnos de otros países como son Nigeria, donde los atentados del grupo terrorista islamista fundamental radical Boko Haram sigue atentando contra todo tipo de cristianos, contra protestantes, católicos, produciendo cantidad de asesinatos y el miedo y el terror entre la población. Y tampoco podemos olvidar, en medio de esa crisis evidentemente política que está sufriendo Egipto, pues la situación de los cristianos allí, de los coptos, que también sufren muchísimo porque están siendo acusados y están siendo zarandeados por los musulmanes más radicales. De todas formas, desde AIN habéis denunciado en otras ocasiones otras formas de marginación del hecho religioso en países que presumen de democracia, en países incluso europeos, ¿no? Sí, bueno, eso es otra realidad diferente en grado de importancia, pero también cierta, que parece que, bueno, pues el insulto, la mofa, la burla gratuita a muchos hechos religiosos en Occidente parece que de alguna forma, especialmente cuando es al cristianismo, a nuestros símbolos más sagrados, parece que de alguna forma está permitido, que nadie va a hacer nada y que uno se puede burlar libremente de eso, cuando yo creo que la libertad de expresión no quiere decir libertad de ofensa, ni mucho menos. Y bueno, pues esto es una realidad que desgraciadamente cada vez se está extendiendo más en países como Europa y nuestra propia España. Y en Europa había, a nivel de la Comunidad Europea, alguna iniciativa en este sentido, ¿no? Sí, ha habido pues hechos en el Parlamento Europeo, propuestas donde se ha intentado pues denunciar este tipo de acoso, este tipo de cristianofobia en países occidentales, como comentamos, pero también se les ha dado voz pues a obispos y a portavoces de países que sufren muchísimo esta persecución fuera de Europa para que denuncien esta situación. O sea, en este caso pues se les ha dado voz a obispos de Irak o a obispos de Bosnia para que hablen de lo que supone esta cristianofobia fuera también de Europa. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en Iglesia Noticia y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE en este domingo 18 de agosto. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad de España y del mundo, después con la Santa Misa.